¿Hablamos de jubilaciones? Sí, porque en el día de la fecha se publicó el decreto de necesidad y urgencia que oficializó de alguna manera lo que ya se venía comunicando, lo había anticipado también el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde julio se va a aplicar la nueva fórmula de jubilaciones, tal cual se había indicado. Fernando, el ajuste será mensual y por inflación y va a comenzar a regir recién a partir del mes de julio. Recordemos que junio es el último mes en donde, para que no se corte el trimestre, se termina de aplicar la fórmula actual, la que viene del gobierno de Fernández. Ya les vamos a contar qué es lo que va a pasar puntualmente en junio y por qué se retrasó hasta el mes de julio la aplicación oficial. Siempre que se trabaja con índices de inflación, se usa el último índice conocido. O sea, al inicio del mes de abril, del 1 de abril, el último que conoces es el de febrero, porque así va a ser en el futuro. Entonces, cuando llegue mayo, el aumento que va a haber es en base a la inflación del mes 3 de marzo, que va a ser el último índice conocido, que todavía no sabemos cuánto va a ser. Como método, así conceptualmente hablando, es conveniente. Porque hoy por hoy, yo siempre digo en el espacio que tengo permanente con ustedes, que hablar de movilidad jubilatoria no es sinónimo de inflación. Pero en este último tiempo sí. La vedette del tema de los problemas que tienen los jubilados está directamente vinculado con la inflación, con el precio de los alimentos, de los medicamentos. Lo que sí siempre queda ahí latente es la cuestión de la recomposición del mes de enero, porque ya los jubilados vienen rezagados. Digamos, desde los últimos meses de inflación del gobierno anterior, ya vienen perdiendo, lo que en enero, que fue una inflación del 25 y le van a reconocer nada más que el 12,5, y además que los jubilados ya desde el 2017 hasta la fecha han perdido como un 50%, o sea, ya el rezago que tienen es bastante. No lo creo, ¿no? Sí, y esto último que decía del mes de enero, no se les va a reconocer el 20% que hubo de inflación, que es lo que pedía puntualmente la oposición, por eso se los comentamos. Les vamos a mostrar de esta manera cómo va a funcionar el esquema de transición desde acá y hasta el mes de julio. En abril van a tener un incremento, es decir, el incremento del mes de marzo que lo van a cobrar en abril del 13,2% correspondiente al índice, al IPC que tuvimos a la variación de febrero. Y se le agrega ese 12,5%, tal cual indicaba el doctor Casares, a modo de compensación por la inflación de enero. Claro, mucho más bajo, de todas maneras, que la inflación de enero. Ahí apunta la principal crítica. Exactamente, un poco más de la mitad. En total hace una sumatoria de un 27,35% aproximadamente de incremento en el mes de abril. Por lo tanto, llevaría la mínima a 171.216 pesos. Pero puntualmente en el mes de abril todavía está vigente el bono compensador, ¿te acordás? De 70.000 pesos, pero bueno, con un límite de hasta 204.445 pesos. Por lo tanto, el bono va a terminar siendo 33.000 pesos aproximadamente para que de la mínima saltes a este tope, 204.000. Pero ese bono no está confirmado que se vaya a aplicar también en mayo y en junio. Porque los bonos fueron de decisiones arbitrarias respecto de la presidencia. En el caso de Alberto Fernández o en el caso de la presidencia de Javier Milei. Por lo tanto, en mayo lo que vas a tener es el incremento, de acuerdo al IPC de marzo, que todavía no lo conocemos, se le va a sumar a esta, a la mínima, la que estemos marcado en verde. Y en junio lo mismo, vas a tener un incremento de acuerdo al IPC de abril, que en ese momento ya será de público conocimiento. Y acá hacemos un paréntesis, o la fórmula vigente. ¿Por qué te decimos esto? Porque en junio, solo en ese mes, van a hacer una comparativa. Si el aumento, considerando el ajuste por inflación, da más alto, se aplica entonces el ajuste por inflación, el que ya va a quedar a partir de julio. Pero si llega a dar más alto en junio, un aumento de acuerdo a la fórmula actual, que es la del gobierno de Alberto Fernández, la que tiene en cuenta el 50% de la recaudación más el 50% de los salarios, entonces se aplicará la otra. ¿Se entiende? O sea, se va a aplicar la más beneficiosa para los jubilados. Sí, pero solo en ese mes. Y ahora sí, te contamos... Va a quedar de esta manera la actualización de las jubilaciones y de las pensiones. Esta va a ser la nueva fórmula. Serán ajustes mensuales por índice de inflación, pero atención con esto, que la liquidación es al último IPC informado. Por lo tanto, esto es, en julio
en julio, el aumento de julio, te lo van a calcular con el aumento de mayo. Con el IPC de mayo, la inflación que tuvimos con la inflación en de mayo. Y porque recordemos que es la única posibilidad que tienen de hacerlo si se van a guiar por el IPC, por la inflación. No habría tiempo material para la liquidación de los saberes jubilatorios. Exactamente, es del último IPC que se tenga registro. De esta manera va a quedar, Fernando. Por lo tanto, el panorama de alguna manera se va aclarando, ¿no? Esperemos que así sea y en beneficio de jubilados y pensionados.